Muy buenas tardes, saludos a todos. Mi nombre es Denis Small de la organización LaRouche. Este es el informe semanal del lunes 21 de julio. Eh, Nos saltamos la semana pasada porque varios de nosotros participamos en la conferencia del Instituto Schiller en Berlín, que acabamos de realizar, que fue una conferencia realmente muy importante, exitosa, pero además muy, muy importante, de la que regresé un poquito resfriado, como se podrán dar cuenta. Les pido disculpas, pero creo que la situación estratégica es urgente y merece una evaluación estratégica y discusión. El concepto central que presentó Helga Seppler-Rouge, la fundadora del Instituto Schiller, en el panel introductorio, el primer panel de la conferencia de Berlín, fue que estamos en lo que Schiller llamaba un punctum saliens. Esto en referencia a una obra de teatro, pero también la historia, una encrucijada, un momento de decisión, un parteaguas donde dependiendo de las decisiones que se tomen, ya sea por parte de los individuos en el mundo real o los actores o las personas en una obra de teatro, define la dirección que va a tomar el resto del curso, del proceso, y que estamos en un momento de punctum saliens en el sentido de que estamos en una transición, nos guste o no, de una era a otra, una era que ya caducó y que o nos va a llevar a un infierno de posible guerra nuclear y de catástrofe económica, por un lado, o por otro lado, con grandes posibilidades también de una solución a la crisis que requiere una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo, tal y como se planteó, se evaluó, se discutió en la cumbre de los BRICS, que acababa de terminar justo unos días antes de la conferencia de Berlín. Ahora, pues en cierto sentido, uno de los acontecimientos recientes que indica la naturaleza de este punctum saliens, y lo menciono no porque sea el acontecimiento más decisivo de la semana, sino porque indica la naturaleza de ese punctum saliens, ese punto decisivo, es lo que está ocurriendo con Sudáfrica, donde por cierto la ex canciller de Sudáfrica, Naledi Pandor, fue una de las ponentes principales en el primer panel en Berlín, junto con Helga, junto con Dmitry Trenin de Rusia, junto con Zhang Weiwei de China y muchos otros también, el expresidente de Guyana, Donald Ramotar y demás, y una participación muy importante de grupos alemanes que yo llamaría es la resistencia de Alemania, porque Alemania está ahora también en su punctum saliens, donde abiertamente la gente está comentando de que estamos igual que hace 80 años en el momento, como lo dijo Pistorius, el ministro de Defensa de Alemania, dijo, los soldados alemanes ya están listos para matar a rusos de nuevo. Entonces, escalofriante, pero indica exactamente la naturaleza de la situación. Pero retomando este punto de Sudáfrica, el presidente Trump anunció hace algunos días que está por imponer aranceles a 150 países pequeños en el mundo entero, entre 15 y 20%. En el caso particular de Sudáfrica, eh, dijo, y hay un pánico en el país porque habló de imponer aranceles del 30% empezando el 1 de agosto. Estamos a 2 semanas apenas de esa fecha. El gobernador del Banco Central de Sudáfrica, Lesetja Kganyago, advirtió el 16 de julio que esto afectaría gravemente al sector agropecuario y el sector automotriz.
en particular, y que el resultado inmediato bien podría ser una pérdida de 100.000 empleos en estos dos sectores dedicados en buena medida a las exportaciones. En abril pasado, después de que Trump impuso aranceles en Sudáfrica sobre los automóviles y la exportación de automóviles, esas exportaciones cayeron en un 80%. Ahora, hoy día el desempleo oficial en Sudáfrica es del 33%, pero hay algunos cálculos con otras definiciones que dicen que puede ser del 43%. Algunos dirían que le están dando a Sudáfrica el tratamiento Brasil, pero más bien yo diría que tanto a Sudáfrica como a Brasil le están dando el tratamiento BRICS, porque son los dueños del sistema caduco actual los que han declarado que BRICS es el enemigo mortal que hay que destruir. Y obviamente, pues trataron con Rusia, no han podido, que digamos. China más difícil todavía. India también complicado, pero Sudáfrica y BRICS más vulnerables. Perdón, Sudáfrica y Brasil más vulnerables en esa situación. Pero digo que es un punctum saliens porque de la misma manera que cuando Trump anunció, bueno, Biden y luego Trump anunciaron las medidas de las sanciones en contra de Rusia y lo que ellos llamaron la opción nuclear en el mundo financiero, que fue la idea de expulsarlos del sistema SWIFT. El resultado no fue lo que habían esperado. El tiro les salió por la culata y en realidad esto ayudó a Rusia a desarrollar su capacidad industrial nacional, su propia tecnología, sus propios avances y demás, y su propio sistema financiero. Y el mundo entró a un periodo de desdolarización y de búsqueda de soluciones alternativas financieras por culpa de lo que se estaba haciendo en Washington y Londres. No es que el BRICS haya declarado la guerra en contra del dólar. Al contrario, por la manera en que habían desde Washington y Londres lanzado la guerra, los países del sur global no quedaron con ninguna opción sino la que empezaron a desarrollar, con altibajos, mal que bien, pero en eso anda. La aplicación de una orientación parecida con aranceles, con estas sanciones, por ejemplo, en el caso de África, Sudáfrica, van a producir algo parecido de lo que vimos en el mundo financiero con la desvalorización, en el mundo de la economía física, de los flujos comerciales. Porque piensen un segundo, ¿qué van a hacer los países? Igual que qué hizo Rusia no teniendo dólares, ¿qué van a hacer los países cuando no pueden comerciar más con Estados Unidos, cuando hay aranceles, cuando hay sanciones? Van a buscar otras opciones. Sudáfrica, va a buscar quién le va a comprar los autos, quién le va a comprar los alimentos, y vamos a ver un periodo muy turbulento, de mucha turbulencia internacional en los flujos de lo que hoy llaman las cadenas de suministro, pero simplemente es la manera en que funciona la economía física. Y ese es el pronóstico que estoy haciendo, que vamos a ver ese tipo de tremenda turbulencia y cambios dramáticos y no va a resultar como querían los de Washington y de Londres. Entonces estamos en ese tipo de punctum saliens. Pero teniendo eso en mente, hay otro aspecto más personal, más horripilante de este punctum saliens que me veo obligado a enfatizar. Y es la cuestión de lo que está pasando en Gaza. Porque aquí lo que está en entredicho no es simplemente los horrores cotidianos que cada día son peores en Gaza, no es simplemente, como si fuera poco, el genocidio explícito que se está realizando, no simplemente las propuestas de campos de concentración que vienen del ministro
Katz y otros, no simplemente la inanición intencional que están imponiendo, sino que está en entredicho y la cuestión es si la especie humana tiene o no la aptitud moral para sobrevivir. Ese es un concepto que Lyndon LaRouche presentó a menudo y quiero ampliar la discusión sobre eso porque tiene muchos elementos muy profundos que nos vemos obligados a discutir en estas circunstancias. Están bombardeando a iglesias como ya lo habían hecho con todos los centros religiosos musulmanes, simplemente están matando a la población a diestra y siniestra. Eh, el ex primer ministro de Israel, Olmert, dijo que se están realizando crímenes de lesa humanidad, que esto es un genocidio. Hay otros generales retirados en Israel que están diciendo que las órdenes que se están emitiendo para los soldados son tan flagrantemente ilegales y genocidas que los soldados israelíes se ven obligados a negarse a cumplir esas órdenes. Es decir, esto ha llegado verdaderamente a un extremo. Quiero citar los comentarios, varios comentarios sobre esto que creo que son pertinentes. El primero viene del cardenal Augusto Paolo Lo Giudice, que es el juez es un juez del Tribunal Supremo del Vaticano, y por 5 años o más fue colega de León XIV en la Curia Romana. Es miembro del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Italiana y en una entrevista que dio ayer al diario La Stampa, dijo lo siguiente. Entonces, este es un cardenal importante de la curia, muy cercano al Papa. Dijo lo siguiente: en Gaza estamos más allá de la locura. Se está cometiendo el mal más desenfrenado e ilógico. El asesinato de niños que hacían cola para conseguir un puñado de arroz clama a Dios por justicia. La masacre de los inocentes clama venganza al cielo. Ya no podemos contenernos y debemos denunciarlo. ¿Cómo puede alguien que es culpable de tales atrocidades y tiene decenas de miles de víctimas en su conciencia mirarse al espejo? No hay nada razonable en la carnicería. Es el mal que se apodera y borra cualquier sentido de humanidad. Y luego aclara el cardenal, no todos los judíos hacen esto. En Israel los sectores fundamentalistas están ahora al mando. Debido a decisiones insensatas, cometen las mismas atrocidades que se cometieron contra ellos. Si no se detiene al tirano, no hay salida. La vida ha perdido todo su valor en comparación con las ganancias económicas de la industria de la muerte y la riqueza utilizada como opresión. Entonces, una denuncia realmente eh, en base a la agonía, claramente, pero tampoco sin soluciones. Luego hay una declaración eh, del ex primer ministro Mahathir de Malasia. Él acaba de cumplir 100 años de edad y está lúcido. Mahathir participó en una de las últimas reuniones de nuestra Coalición Internacional por la Paz. Y Mahathir escribió un artículo el 12 de julio, hace algunos días nada más, donde dijo lo siguiente: algo ha ido mal en el mundo, en la civilización humana. Durante siglos nos hemos estado liberando de la barbarie en la sociedad humana, de las injusticias, de la opresión de los hombres por los hombres. Pero podemos decir que seguimos siendo civilizados ahora, especialmente en las últimas 3 décadas. Hemos destruido la mayoría de los valores éticos que habíamos construido. Ahora estamos asistiendo a una orgía de asesinatos. Estamos presenciando un genocidio ante nuestros propios ojos. Y lo que es peor, el genocidio está siendo promovido y defendido
Cada día se asesina a hombres, mujeres, niños y bebés. Ni siquiera los enfermos y los heridos están a salvo. Las bombas y los cohetes los atacan, los matan, los hieren, los entierran bajo los escombros del hospital en el que esperaban encontrar protección. Vemos a niños y niñas con las extremidades amputadas. Los afortunados consiguen prótesis. Los desafortunados están totalmente indefensos. Ni siquiera pueden rascarse si les pica algo. Sus vidas se han convertido en una tortura permanente. Y todo esto ha sido perpetrado por los llamados grandes líderes de nuestra civilización, por una gran nación, los Estados Unidos de América. Y luego termina Mahathir. Me siento avergonzado. Deberíamos sentirnos avergonzados ante los ojos de los animales que consideramos salvajes. Somos peores que ellos. ¿Vamos a parar? No, no podemos, porque los mismos que predicaban los derechos de la humanidad son los que destruyen nuestra civilización por la que tanto hemos luchado. Oculto mi rostro, me avergüenzo. La civilización ya no es la norma. Ahora, dos declaraciones demasiado francas y francamente pesimistas, que ven una parte, realistas pero pesimistas si uno ve nada más una parte de este punctum saliens. Lo tenemos que abordar como lo hizo Nicolás de Cusa en su famoso De Pace Fidei, que hemos hablado en otras ocasiones en estas discusiones, que empieza de la siguiente manera. La divulgación de los crueles actos cometidos recientemente por el rey de los turcos en Constantinopla llenaron de tal modo de celo divino a un hombre que en una ocasión había visitado esos lugares, que le llevaron a suplicar insistentemente al Creador de todas las cosas que moderase con su piedad la extraordinaria crueldad de una persecución que tiene su causa en la diversidad de ritos de las religiones. Pero Nicolás de Cusa, así empieza de Pace Fidei, pero no termina así, porque ahí pasa por todo un proceso de un diálogo de descubrimiento de la verdad que todos los diferentes ritos y sectores pueden obtener si se esfuerzan en base a enfatizar aquello que distingue al ser humano de todas las otras especies. Y es el mismo método que aplica Lyndon LaRouche. Y quiero terminar esta parte de la discusión sobre el punctum saliens o la pregunta, y es una pregunta hasta ahora sin respuesta, si como especie tenemos o no la aptitud moral para sobrevivir, con esta cita de Lyndon LaRouche, de un discurso que él presentó en una conferencia en Alemania, en Bad Godesberg, Alemania, el 21 de abril de 1999, patrocinada por la Executive Intelligence Review. LaRouche dijo lo siguiente: nada impedirá que este sistema se derrumbe. O lo llevaremos a la bancarrota organizada o nos iremos al infierno. Tenemos dos opciones, solo dos. Si no cambiamos el sistema, no podremos detener los impulsos hacia la guerra que ahora están desatando esta combinación angloamericana que se ha manifestado desde octubre del año pasado. Por lo tanto, nos encontramos en un momento en el que se nos está poniendo a prueba. ¿Tenemos las generaciones actuales de la humanidad la capacidad moral para sobrevivir? ¿La aptitud moral para sobrevivir? Si no somos capaces de adoptar el tipo de enfoque y medidas que he indicado, entonces es evidente que no tenemos la aptitud moral para sobrevivir. Y por lo tanto, probablemente nos veremos sometidos a otra gran era oscura de la humanidad, una era de tinieblas en este planeta, con los efectos en cadena de lo que veo venir ahora, la locura que veo en las mentes de los líderes de Estados Unidos, Gran Bretaña y otros lugares,
no se puede detener a menos que lleguemos al final de este proceso y digamos, ahora definamos lo que pondrá fin al proceso que nos ha llevado hasta aquí. Entonces la Rouge en ese momento, como en todos los momentos, estaba definiendo la alternativa en este momento, en este punctum saliens, para demostrar que sí tenemos la aptitud moral para sobrevivir. Ahora, la mera idea, el concepto mismo de aptitud moral para sobrevivir es un concepto muy profundo porque, entre otras, indica que nada está predeterminado, que existe libre albedrío, que las decisiones morales que puede tomar el hombre o puede dejar de tomar son las que pueden afectar el desarrollo de la economía física y, por lo tanto, de la supervivencia de nuestra especie en este universo. Es algo un concepto que no se puede aplicar a ninguna otra especie. No podemos decir que los dinosaurios perecieron porque no tenían la aptitud moral para sobrevivir. Perecieron porque eran ineficientes respecto a los mamíferos para desarrollar un nivel superior de desarrollo de la biosfera. El tigre, el lobo, el perro, la hormiga no expresan una aptitud moral, sí o no, para sobrevivir. Es asunto de su capacidad biológica, básicamente, para poder adaptarse a condiciones cambiantes. Solo el hombre tiene esa capacidad, esa aptitud moral para sobrevivir o la posibilidad de no expresar esa aptitud moral y terminar en el tipo de era de tinieblas y el horror que hace 80 años dijimos nunca más, pero que ahora estamos viendo de nuevo en el caso de Gaza. Y creo que lo de Gaza expresa exactamente esa cuestión fundamental al que nos enfrentamos. De ahí la importancia de la reunión que ocurrió en Bogotá, eh, pasos eh, pequeños pasos hacia adelante, pero pasos de todas maneras. Y luego tenemos la reunión del 28 y 29 de julio de la ONU, que también no está planteando todas las soluciones, pero sí está bajo discusión los requerimientos para una solución de dos estados y de solución de la crisis inmediata en Palestina. El Instituto Schiller ha publicado una declaración y va a salir otra mañana sobre esta situación de la importancia de nuevo del Plan Oasis para resolver la crisis fundamental económica de la región, porque en base a eso solamente de ahí parte una solución de dos estados que se requiere y no al revés. No, no es a través de una solución política que luego llega a una solución económica. Este es un punto que LaRouche enfatizó constantemente sobre esa situación y otras también. Pero estamos en ese tipo de punctum saliens, eh, en, en esa situación del Oriente Medio y hay momentos y puntos para intervenir. Ahora les quiero hablar de la guerra nuclear, porque la situación en la que estamos en este momento es mucho más grave de lo que había existido hace, qué sé yo, 6 meses. A pesar de los intentos, yo creo sinceros, por parte de Donald Trump, de abrir un canal de discusión que todavía está ahí, mal que bien, con Putin para tratar de resolver la situación de Ucrania. Sin embargo, la manera en que en particular los británicos se han movido con Francia y Alemania para tomar control de la situación, tomar control, entre otras cosas, de Trump y crear las condiciones para que ellos, los británicos, puedan lanzar un ataque nuclear táctico en el momento en que decidan hacerlo. Este es el cambio. Se nota el cambio también cuando vemos las declaraciones que hizo en esta última conferencia de Berlín Dmitry Trenin, un distinguido intelectual
un expositor muy conocido y que refleja las ideas del Kremlin. No es funcionario, pero tiene décadas de participación en estas actividades. En la última conferencia eh, que tuvo con el Instituto Schiller, habló de algunas de las posibilidades que habían, fue aún con todo y el peligro que existía. En la intervención que tuvo en Berlín, dijo, miren, esta situación, ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Y Trenin publicó un artículo en RT el 15 de julio, 2 días después de su participación en nuestra conferencia, aunque posiblemente lo escribió antes, diciendo lo mismo. La gente dice que vamos en dirección de la Tercera Guerra Mundial, dice Trenin, pero no vamos en esa dirección, ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Las decisiones que se han tomado en Occidente han iniciado eso y Rusia se ve obligada a tomar medidas. También dijo y aclaró ante una pregunta que se le hizo que la respuesta de Rusia, no se sabe cuál, no ocurriría en el teatro asiático, sino que le dijo a los alemanes a la conferencia en Berlín, la respuesta rusa se va a ver en el teatro europeo. Ahora, para los alemanes eso tiene mucho significado. Para los estadounidenses, pues todavía hay una fantasía de que las guerras siempre ocurren allá, en otro lado, no acá, en territorio propio, pero los alemanes no tienen esa confusión. Las declaraciones de Trenin muy significativas. Los británicos se han lanzado totalmente eh, en la dirección de lo que siempre habían declarado que era su intención, usar la posibilidad de una guerra táctica, una guerra nuclear táctica para destrozar a Rusia, no la amenaza de una guerra. Aclaro, insisto, no es nada más la amenaza de usar armas nucleares tácticas, es una política de que se pueden usar armas nucleares tácticas porque, según esta facción centrada en Londres, esa guerra nuclear táctica se puede librar y ganar, piensan ellos. Ahora, Malcolm Chalmers, algunos de ustedes se acordarán de él, en el 2022, en mayo del 2022, apenas iniciada la operación especial de los rusos, dijo que se tenía que provocar intencionalmente una crisis de los misiles cubanos con esteroides sobre la situación de Crimea y explicó, hay que amenazar y utilizar, si es necesario, armas nucleares tácticas en Crimea para forzar a los rusos a dar marcha atrás, para someterse al orden establecido por Occidente. Afortunadamente no llegó a eso en esa situación, pero ese mismo Malcolm Chalmers, que por 17 años había sido el vicedirector o el subdirector de RUSI, que es el Real Instituto de Servicios Unidos, que es el principal think tank y la más antigua de la monarquía británica. Chalmers lo acaban de promover. Salió de RUSI y se ha vuelto asesor estratégico del secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, y también es el jefe de revisión y desafíos en el Ministerio de Defensa del Reino Unido. También es uno de los autores del estudio que recientemente concluyeron los británicos sobre su documento de estrategia, que plantea la necesidad fundamental y básica de eliminar a Rusia, de destruir a Rusia. Entonces, este es el Malcolm Chalmers, el que propone esto, que ahora está en esa situación. En una entrevista que tuvo Chalmers con el director de asuntos de defensa de la revista The Economist de Londres, el pasado 24 de marzo, hace algunos meses, tuvieron una discusión sobre la posibilidad de utilizar armas
nucleares. Y le preguntó el señor del Economist que si no había un problema, como dice la Armada Británica, de usar un submarino, lanzar de un submarino, porque hasta ahora los británicos solamente tienen la capacidad de lanzamiento en submarinos. Ellos hasta ahora no tienen ni aviones ni misiles adecuados. Y el problema que dice la Armada es que, claro, si se lanza de un submarino, pues eso permite la detección de la flota de submarinos, que además no es muy grande. Pero Chalmers dijo, no, 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 no hay problema, porque no es, y esto es una cita, no es necesario lanzar todos los misiles a la vez. Quizás solo se podría lanzar uno. Además, el ataque, dijo, muy generoso, no tendría que ser contra una gran ciudad rusa. Un ataque de demostración, por ejemplo, contra una base militar rusa, podría evitar las grandes bajas que supondría bombardear una gran ciudad. Y además Chalmers dijo que las tecnologías actuales permiten decidir el nivel de megatones, o sea, de poder de la bomba atómica. Dijo que se podrían reducir para que solo sea del tamaño de las bombas de Hiroshima o de Nagasaki. Entonces, este es el señor, ahora que es el principal asesor estratégico del secretario de Defensa de Rusia, el mismo secretario de Defensa y el gobierno perdón, del Reino Unido. El mismo Reino Unido, Starmer, que acaba de establecer dos acuerdos nuevos de defensa mutua, una con Francia, con Macron, y otra con Alemania, con Merz, con el canciller Merz, que más bien es directivo del banco HSBC del narcotráfico y de BlackRock, y que ahora pues lo enviaron prestado por un tiempo como canciller de Alemania. El acuerdo entre Starmer y Macron es una situación de defensa mutua, incluye el aspecto de defensa nuclear. Dijeron el acuerdo, Francia y el Reino Unido han decidido profundizar su cooperación y coordinación en materia nuclear. Ahora, esto es muy importante porque Francia sí tiene la capacidad tiene aviones pues para utilizar con bombas nucleares británicas. Los británicos también están pidiendo a Estados Unidos que se les vendan los aviones F-35A que son capaces de llevar una carga nuclear. El acuerdo con Alemania igual. Entonces tenemos lo que se está llamando el E3, los tres países de Europa que están tomando una iniciativa básica, precisamente porque no confían en que pueden mantener bajo control o bajo chantaje a Trump y que se les salga de nuevo de control. Y los rusos están muy claros en esto. El gran peligro viene de esta combinación del E3 y tienen exactamente esa intención. Hay más detalles, no tiene caso dar más elementos que documentan esto porque creo que el punto está claro. El último punto que quiero señalar sobre todo esto es que el peligro de guerra, las amenazas de guerra, las cosas que últimamente han ocurrido que indican esa dirección, quizás una de las más significativas en este sentido es el anuncio por parte del gobierno de Trump, la aprobación de las leyes sobre criptomonedas, sobre Clarity y Genius, que son las dos leyes que han legalizado las criptomonedas en Estados Unidos. Y digo que esto es parte del plan de guerra porque es la implosión del sistema financiero internacional que está provocando el requerimiento por parte de estos señores para ir a la guerra en contra de Rusia y luego en contra de China. Las criptomonedas ya están aumentando dramáticamente. Las llamadas monedas estables es una de las grandes
ironías de la historia ese nombre porque no tienen nada de estabilidad. Han contagiado al mercado de los bonos de tesoro del Estado, de Estados Unidos de la especulación de los derivados y esto va a tronar. Rápidamente, la otra gran ironía, por supuesto, es que esto se está presentando como, eh, disculpen, como la manera en que los individuos y el sector privado puede tomar control de su futuro, ya no está en manos del Estado autoritario, pero rápidamente ya el principal controlador de las monedas estables es BlackRock, que tomaron control de esto. Y son las principales instituciones financieras que van a hacer eso. Entonces estamos en ese tipo de punctum saliens, donde por un lado se está disparando el proceso de especulación y el proceso de guerra con las consecuencias de la destrucción de lo que nos distingue como seres humanos de las fieras, pero por el otro lado las tremendas posibilidades que se abren, como se vio en la conferencia de BRICS, como se ve en la respuesta nacionalista en Brasil en contra de estas amenazas insultantes, además de peligrosas, de Trump en contra de Lula, y como se ve en lo que se organizó y lo que se vio en la conferencia de Berlín que realizó el Instituto Schiller. En particular, la reunión de jóvenes de diferentes países como parte del movimiento de jóvenes larruchistas del Instituto Schiller que trazaron planes para la expansión de las actividades de jóvenes en todos los países del planeta, en particular en el sur global. Porque si bien es cierto que la voz del sur global insistiendo en el desarrollo y que eso es compatible con el interés nacional real de Estados Unidos y de Europa, si bien es eso lo que es la clave para romper lo que ahora es la situación terrible que tenemos en los países de Occidente, más todavía es el papel de los jóvenes de los países del sur, que tienen un papel decisivo para garantizar que esas fisuras se vuelvan grietas enormes que permitan una solución planetaria, como ocurrió con lo que inició Nicolás de Cusa, con la orientación que él planteó, como se ve expresado en De Pace Fidei. Entonces, yo creo que sí es posible que demostremos que nuestra especie tiene la aptitud moral para sobrevivir, pero va a requerir muchísimo trabajo. Ese es el informe que tenemos de la semana.